hoy ha destinado un tiempo importante para platicar con nosotros, así es de que yo espero que también ustedes sepan aprovechar la presencia de Mercedes Cabañas aquí en esta conferencia tan importante dentro de este ciclo. Y pues bueno, nada más agradeciéndole de nuevo su presencia en esta casa de estudios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que les damos la bienvenida. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días, jóvenes. Agradezco la amable presentación. Pues a mí me gustaría pasarme con ustedes un buen rato contando buenos chistes y haciéndolos reír, pero resulta que espero que estén bien agarrados de sus sillas. La verdad es que la contaminación química es desde mi punto de vista y por todas las pruebas que se siguen presentando, es muy grave. Entonces, pues espero que puedan y empezamos el vuelo a la galaxia del terror, que es la Tierra. Desafortunadamente acaba de pasar el Día de la Tierra, el Día Internacional de la Tierra que Evo Morales estableció en 2009, de la Pachamama, de la Madre Tierra, y eso también se estableció en 1970 en Estados Unidos por los grupos ambientalistas que protestaban por un derrame petrolero muy fuerte, que se siguen dando y se seguirán dando derrames petroleros chicos, grandes y de todos los tamaños. Los pequeños son tan fuertes porque se repiten a cada rato los accidentes, y se estableció en 1970, estamos aquí a 45 años del establecimiento de esa época, y los resultados son, no se ha detenido esa devastación. Estamos en condiciones más graves. Bueno, yo quisiera, como voy a pasar, me van a hacer el favor de pasar más. Esto se puede, ya vi. Bueno, entonces yo me paso. Pero no alcanza el... Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, la exposición a las sustancias tóxicas la estamos viviendo ya. En la primera diapositiva es la Ciudad de México, que acaba de pasar las contingencias ambientales y no se pagó nada. Los procesos productivos, que son los más problemáticos, continuaron. La circulación de los coches, que es lo que produce más, es más difícil. En la derecha superior tenemos una calle de Beijing-Pekín, y las dos de abajo es en Beijing-Pekín, que ustedes saben, están informados que ahorita es una cuestión muy grave. En la ciudad de Pekín hay 6,000 fábricas trabajando día y noche. Ya saben que ellos se convirtieron en la fábrica del mundo, pues eso ha repercutido notablemente en la salud de los chinos. Entonces ellos no sabemos cómo calificar el ponerse el cubreboca. Ustedes saben que no sirve para nada, ¿no? Porque los gases, tendrían que tener una cámara de gases doble, una mascarilla de gases con los dos dispositivos para poder más o menos circular en esas condiciones. Por favor, la que sigue. En aquel lado es la ciudad de Londres. Londres ahorita está pasando situaciones muy graves de contaminación, porque las fábricas alrededor de Londres no dejan de funcionar y están ahí presentes. Aquí a la derecha superior es Estados Unidos. Aparentemente en Estados Unidos no hay problemas, pero ahorita hay movimientos muy fuertes del mismo Estados Unidos, porque la cuestión del smog, apenas y con una mascarilla de ese tipo podría uno andar en los lugares. Aquí es París. París acaba de estar en esas condiciones en estos momentos, en este principio de año. La que sigue, por favor. Aquel es Shanghái. Imagínense estar ahí. ¿A dónde se pone uno? Aquí es Cracovia, aquí es Nepal, y aquí es México, Mexicali, Calexico. Esa ciudad de la frontera es una de las ciudades más contaminadas de toda América, de toda América. Mexicali y Calexico, que es la ciudad de la frontera.
Ahí los problemas asmáticos, los problemas respiratorios están al orden del día. La que sigue, por favor. Entonces, ustedes ya saben, recordaremos rápidamente que los efectos de la salud por la contaminación atmosférica es la morbilidad y la mortalidad son elevadas. Hay hospitalización de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Los problemas de cardiovasculares se exacerban y vámonos al hospital. La diabetes mellitus también es de hospital. Hay un aumento del riesgo de infarto al miocardio, inflamación de pulmones, inflamación sistémica, disfunción endotelial y vascular, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desarrollo de aterosclerosis, asma en los niños. Esta niña es de Mexicali o de Caléxico. Los niños ahí tienen graves problemas de asma mortal y asma exacerbada. Y es una ciudad terrible. Gracias al Tratado de Libre Comercio, antes del 82-85, ahí era un pueblo tranquilo, llegaron todas las industrias, todas las maquiladoras, y ahí es una producción de tóxicos increíble. El daño al ambiente de la contaminación está presente. La vegetación es dañada, las plantas se amarillan y se afectan sus funciones de crecimiento. Hay una disminución de la biodiversidad, hay una disminución de las sustancias nutritivas en los cultivos alimenticios y se favorecen los incendios de los bosques urbanos. Está muy documentado. La que sigue, por favor. Aquí en la izquierda tenemos la contaminación del agua. En la izquierda es un chino en el mar amarillo, que ahora le debería de poner mar verde, porque todas esas son algas que crecen porque llegan a los mares los residuos principalmente de la agricultura. El nitrógeno y el fósforo hacen que haya un crecimiento exacerbado de los vegetales y las algas, y algunas algas pueden ser tóxicas. Entonces aquí tenemos, en el lado izquierdo es una fotografía de un río ahí por Caléxico, que está perfectamente demostrado que está contaminado y que por ahí no puede entrar. Bueno, aquí en México, el río Santiago, no pude conseguir una foto, pero ustedes la pueden buscar en internet. El río Santiago levanta espuma y está en México, en Jalisco, y es una contaminación brutal por la contaminación de las plantas productoras de cuestiones de tipo de computación. Y entonces en estas 12 fotografías aéreas nosotros vemos que las costas están con una gran cantidad de algas. En la Tierra hay aproximadamente unos 200 costas importantes en donde se crecen las algas en forma exacerbada, y estas son las concentraciones de clorofila indeseables porque alteran todo el sistema. Esas algas que están ahí en la parte superior impiden que su concentración de crecimiento es tan elevada que impiden que la luz penetre, y abajo no hay oxígeno. Entonces, abajo de esa zona hay zonas muertas porque la vegetación o los organismos que estuviesen ahí no pueden vivir sin oxígeno y sin luz. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí arriba es en los mares de China, igual cantidad de peces muertos por las contaminaciones químicas que llegan a las costas o en las lagunas. Aquí es en México, en donde también una productora de azúcar clandestina derramó unas cantidades increíbles de no sé qué reactivo, y esto está sucediendo aquí también. La que sigue, por favor. Aquí me parece que es importante que yo les platique, que yo les cuestione si ese término que habitualmente se ve en todos lados, creado por la IPCC, o sea, la Comisión Internacional de Cambio Climático, habla de cambio climático. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos en un cambio climático o en una devastación ambiental? ¿Sí? Los efectos de la devastación ambiental no nada más deben referirse a los fenómenos de alto impacto, que los ciclones, que los maremotos o tsunamis, que ahora es el nombre de moda, las sequías o las lluvias torrenciales, así como la desaparición de los ecosistemas, es lo que se dice que es cambio climático. Y eso se ve como accidentes y que ocasionalmente pasan, y claro, cada vez pasan con más frecuencia y con una intensidad mucho más fuerte. Pero eso se debe precisamente a la devastación ambiental que hubo antes. Y las fotos que nosotros veíamos están demostrándonos
que los gases contaminantes de la atmósfera producidos por la industria agrícola, agropecuaria y la combustión de los derivados del petróleo afectan la salud de animales, plantas y de las poblaciones humanas. La atmósfera está devastada, está degradada, está altamente contaminada y la estamos respirando todos nosotros, todos y cada uno de los días. Y resulta que eso es lo cotidiano, eso no llama la atención. Lo que llama la atención son las grandes catástrofes y que se dice que son naturales, sí y no, porque los que se ven afectados son las poblaciones de bajos recursos. Bueno, ustedes ya saben ese asunto, ¿verdad? Entonces, los gases contaminantes de la atmósfera, los más importantes que ustedes recordarán será el CO2 y los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Son muy importantes porque esos se generan tanto por la combustión de los derivados del petróleo como los productos de la agricultura y sobre todo del fósforo. Tenemos las partículas, el material particulado de 10 y 2.5 micras que pueden tener hasta materia fecal, virus y otro tipo de parásitos microscópicos y están en toda la atmósfera. Y a mí me llama muchísimo la atención que el gobierno del Distrito Federal haya decidido poner bancas, sillas y mesas en el centro, donde es la contaminación más alta, para que la gente se siente a respirar a gusto. Los coches, los tubos de los coches que están pasando ahí, y eso ha sido una moda. Se siente, es así como, la gente se siente como muy feliz estando comiendo, que la vean que está comiendo en el Starbucks o no sé dónde, al aire libre, ¿no? Está respirando y comiendo partículas de 2.5 de CO2, óxidos de nitrógeno, bueno, y toda esa historia, ¿no? El metano es muy importante porque el metano se produce por la producción agropecuaria de las vacas. ¿Okay? Y los hidroclorofluorocarbonos que están rompiendo el ozono, ¿sí? Y antes eran nada más clorofluorocarbonos, ahora son hidro porque son menos destructores del ozono, pero es lo mismo. ¿Y saben en los reglamentos quiénes son los que tienen derecho a seguir usando sin ninguna limitación los hidroclorofluorocarbonos? La industria militar. Claro, no la mexicana, ¿verdad? Ya sabemos cuál. Y nosotros tenemos que restringirnos en eso. Y claro, eso es con razón, pero el problema es que se siguen usando y hay todo un reglamento internacional para disminuirlos y se han disminuido, pero siguen sin haber sustitutos a ese tipo de sustancias que se utilizan en refrigeración y muchos otros productos. Y los HAP, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, son muy tóxicos, se producen por la gasolina. En fin, plomo, mercurio y otros miles de tóxicos están en la atmósfera, en el aire, con elevadas concentraciones, mismos que producen alteración de todos los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, como son los del carbono, los del nitrógeno, los del azufre, los del oxígeno, los del fósforo, los del agua, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos que estar alertas con esto. El ciclo del nitrógeno es muy importante y en este mes de abril acaban de... a ver, si le ponen la que sigue, ya no sé si está... sí, vamos a poner esto. Primero, el Consejo Asesor Alemán sobre el Medio Ambiente presentó en abril de este año su informe titulado Nitrógeno, estrategias para la solución de un problema ambiental urgente. Se lo presentó al ministro del Medio Ambiente alemán, ¿sí? Porque el impacto ambiental del nitrógeno se ha subestimado demasiado. No nada más es importante que contamine el agua potable, el efecto es muy negativo sobre la biodiversidad y también afecta la floración de las plantas y los campos y los pastos y reduce los alimentos para las abejas y otros polinizadores. Los polinizadores son importantísimos para la agricultura de los productos que nosotros consumimos. Y hay la eutrofización de los mares. Esto es el asunto del crecimiento de las algas.
sea, ¿ustedes han visto aquí en México también los lirios acuáticos? ¿Cómo proliferan? Eso es eutrofización, ¿sí? Por contaminación del agua con los residuos de la agricultura y los residuos en donde hay fósforo y nitrógeno en grandes concentraciones. Entonces, las concentraciones excesivas de óxidos de nitrógeno en el aire ambiente son un peligro para la salud humana. Y las emisiones de óxido de nitroso contribuyen al efecto invernadero. Se ha determinado últimamente que el óxido nitroso es más importante para generar el efecto invernadero que el propio CO2, igual que el metano, que se está produciendo en grandes cantidades, porque se produce el metano en la producción de carne de vaca, y la producción de carne de vaca produce una cantidad de metano por las bacterias que se encuentran en los estómagos diferentes de las vacas, que es muy alto. Y el problema es que la tendencia mundial en China y en la India es consumir más carne, o sea, renunciar a su cultura ancestral no vegetariana y optar por la carne, siendo que esto es un problema para la salud. Si nosotros comiéramos la carne de vaca, con una vaca normalita que pastorea, que tiene alimentación de granitos y todo eso, aún así podríamos tener problemas cardiovasculares. Pero ahora comer carne de vaca con las cosas que se le dan de alimentación, con la cantidad de antibióticos, con la cantidad de clenbuterol y con todo lo demás, y además de que produce metano, bueno, yo creo que habría que pensar si eso es saludable para uno y para el medio ambiente, ¿no? El origen del problema de la alteración del ciclo del nitrógeno es el uso de fertilizantes sintéticos agrícolas, ¿sí? En la revolución verde, que se están usando en forma increíblemente elevada, y la combustión del carbón, del petróleo y de la biomasa. Lo que proponen en Alemania y en países centrales de Europa, porque están en una urgencia de crisis por la contaminación de los óxidos de nitrógeno en su ambiente, y que de ahí nos llegan a todos lados, es la agroecología. Disminuir el consumo de fertilizantes y, por supuesto, va junto los plaguicidas, que también son muchos. Si quieres regresar, por favor. Si ustedes quieren ver, aquí ustedes lo siguen, no tiene caso que yo les diga. Las flechas azules es el ciclo natural del nitrógeno y la flecha amarilla es el ciclo antropogénico del nitrógeno. Bueno, gracias. A ver, la que sigue. Entonces, yo sugiero que consideremos los tipos de exposición a la contaminación. Existe una contaminación evidente, como la que acabamos de comentar, que es la contaminación cotidiana del aire, el agua y el suelo, ¿sí? Eso es así como muy claro y lo estamos percibiendo, sobre todo la del aire y el agua, ¿no? Los ríos, ustedes ya han visto fotos y todo por ahí, cómo están. Simplemente de basura, ahora de sustancias disueltas, pues está más grave. Nosotros estamos expuestos a una contaminación inadvertida por compuestos químicos tóxicos que se encuentran en los productos de consumo cotidiano y masivo, cuya presencia no es accidental, no son residuos indeseables de la síntesis química de un producto de interés, son los propios materiales o componentes adicionados ex profeso para dar el producto requerido, como son los recipientes de plástico para comidas y bebidas, los productos de cuidado personal, los perfumes, los cosméticos, no tienen ningún control sanitario y son un riesgo muy importante para la salud. Los toxicólogos alemanes están preocupadísimos de que en la propia Alemania no hay control de los productos cosméticos, y sacan las fotos y ven las niñas que vemos acá, las niñas maquillándose, las niñas pintándose las uñas, las niñas poniéndose colorete,
En Alemania y en México estamos igual y en todos lados. Y no hay control y hay una gran cantidad de tóxicos en esos productos. Las niñas es más grave puesto que tienen menos posibilidades de defensa de su organismo. Pero las jóvenes que están usando mucho de estos productos también están en un riesgo importante. Lo que quería yo comentar es que no sé si han observado que en algunas tiendas de ropa hay la sección de niños y la sección de niñas. Pues hay perfumes para niños y perfumes para niñas. Eso para mí eso es una barbaridad, porque los perfumes son bastante problemáticos para la salud en general. Entonces, esto hace que nuestros cuerpos sean sumideros de compuestos químicos tóxicos, algunos de ellos persistentes y bioacumulables desde el nacimiento. Estamos expuestos a un cóctel de tóxicos por fuera y adentro de nuestro cuerpo. La que sigue, por favor. En la determinación de la carga corporal o carga tóxica en los recién nacidos, en Estados Unidos, en 2005, se efectuó el análisis de la sangre del cordón umbilical de 10 bebés. Se detectaron 287 sustancias químicas, de las cuales pueden ser de residuos de cigarrillos, residuos de alcoholes, plaguicidas, el plastificante bisfenol A, que hablaremos mucho de él, el perclorato, que es un combustible de cohetes, el tetrabromobisfenol A, un tóxico de las placas de los circuitos informáticos, las fragancias sintéticas como el galaxolide, que el galaxolide es un alterador de las hormonas, los cosméticos, los detergentes comunes, los plaguicidas, ya estaba ahí, residuos de combustión de carbón, de la gasolina y de basura. Los compuestos encontrados, ya nombres así como más técnicos, pues mercurio, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dibenzodioxinas y furanos con bromo y con flúor. Los productos sintéticos y algunos naturales que tengan bromo, flúor o cloro son sumamente tóxicos para los humanos y para todos los seres vivos en general. Hay productos químicos perfluorados, como pueden ser los componentes del teflón, esos antiadherentes. El teflón es bastante bien tóxico, y los dibenzofuranos, policlorados, furanos, los plaguicidas organoclorados, los éteres de vinilo polibromados, estos son retardantes de flama, los naftalenos y los PCBs. Se encontraron entonces 180 cancerígenos en humanos y animales, 217 son tóxicos para el cerebro y el sistema nervioso, 208 causan defectos de nacimiento o desarrollo anormal en las pruebas con animales. Asimismo, muchos de estos tóxicos son alteradores hormonales o disruptores endocrinos. Cada infante tenía entre 100 y 200 sustancias químicas, de las 287 detectadas. Bueno, esto obviamente se pasaba a la placenta y de ahí al embrión o al feto, porque estas sustancias provenían del cuerpo de la madre. Ustedes deben de saber que en el embarazo es un proceso muy complejo para la mujer y hay toda una remoción de todo el metabolismo de todo el cuerpo. Entonces, desde que nacemos, nosotros vamos acumulando en el tejido graso de todo el cuerpo y también en las mamas de las mujeres las sustancias tóxicas, porque la mayoría de estas sustancias son lipofílicas, tienen afinidad con los lípidos. Entonces, cuando hay el embarazo, todo esto se remueve y muchas de estas sustancias pasan al bebé. Como está demostrado ahí, el bebé no podía tener de otra forma esta gran cantidad de sustancias. Y también pasan cuando la mujer le da la leche, le da el pecho al bebé. Eso no quiere decir, que quede bien claro, en ningún momento que no se dé la leche del pecho a los niños. A pesar de que la leche pueda tener todos estos tóxicos, los beneficios de la leche materna para el bebé son que no se pueden sustituir por nada. Son mayores. La leche tiene hasta bacterias que ayudan a la digestión de la comida del bebé.
la leche tiene toda una serie de anticuerpos y una gran cantidad de sustancias y debería de darse el pecho a los niños cuando menos 1 año o año y medio, cosa que no es ya muy reconocida. El problema es que las fórmulas, las latitas de la leche en polvo, no ayudan mucho al buen desarrollo del bebé, y muchas de ellas tienen contaminantes fuertes. Entonces, no es lo deseable. La que sigue, por favor. Entonces, estamos viviendo, si estamos viendo después en el aspecto de la química, las sustancias químicas son muy grandes. Y existe en Estados Unidos la Sociedad Estadounidense de la Química. Ellos se llaman la Sociedad Americana de la Química. Hay el CAS. El CAS es el Chemical Abstract Service, en donde tiene todas las sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas de todo el mundo. Y esa es una referencia internacional. Y hasta ahorita, al 20 de abril, había registradas 95.611.006 sustancias químicas diferentes, identificadas hasta esa fecha. Si ustedes se meten a la página de esa corporación, tiene un reloj que va aumentando y dice, aumenta 15.000 sustancias nuevas cada día, ¿sí? Y hay, ellos mismos marcan ahí que hay más de 100 millones de productos disponibles en el mercado. Y el número exacto está aquí del lado derecho y cada día cambia en 15.000. Alrededor de 2.000 sustancias nuevos, alrededor de 2.000 nuevos productos químicos se introducen en el comercio al año en Estados Unidos, a un ritmo de 7 nuevos productos químicos al día. Y la vecindad con Estados Unidos nos hace que a nosotros también nos pueden llegar muchos de estos productos. El asunto es que había que considerar que las sustancias sintéticas se siguen creando. Y, por ejemplo, en 1800 apenas se sintetizaban algunos cientos de sustancias de cualquier naturaleza, orgánica o inorgánica. Pero para 2010 había aproximadamente 56 millones de sustancias sintéticas. Se duplican aproximadamente cada 13 años, de tal forma que habrá 80 millones de sustancias sintéticas en 2025 y 300 millones, ¿no? 300 millones para el 2050. Estas sintéticas están dentro de los 95 millones, ¿verdad? Bueno, la que sigue, por favor. En Estados Unidos están registradas comercialmente en el 2006 aproximadamente 100.000 sustancias, que son las que habitualmente siempre se manejan. En México, como tenemos una influencia importante, pues se dice que también existen estas sustancias, de las cuales 82.000 son químicos industriales, 6.000 son cosméticos y aditivos, 3.000 son aditivos para alimentos, 1.000 son fármacos y otros 1.000 son plaguicidas. Mientras que en la Unión Europea comercialmente están registradas unas 150.000. Hay que aumentar otros compuestos como los subproductos y los residuos contaminantes de los procesos de producción a las sustancias registradas. Y estos subproductos pueden ser de la combustión de hidrocarburos para los transportes, de la producción industrial de plaguicidas, que si son organoides son sumamente tóxicos y los plaguicidas se siguen produciendo en una cantidad cada vez mayor. El blanqueamiento de la pulpa de papel de celulosa para producir papel produce tóxicos muy fuertes, las dioxinas, cuando se usa cloro, pero se pueden utilizar otras sustancias como el peróxido de hidrógeno para blanquear, y yo no sé por qué no se usan. Y los productos de las termoeléctricas, en fin, todos los procesos productivos son contaminantes, ¿sí? Y en Estados Unidos se considera a los compuestos químicos seguros hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo ven? Y de hecho es lo que está operando en la práctica, y tenemos que hacer referencia a lo que pasa en Estados Unidos, porque el asunto es que a partir del Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos,
Las normas se rigen por lo que dice la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y la FDA, la agencia esta de alimentos y fármacos o drogas, ¿no? Y ahorita hay un gran debate en Estados Unidos porque la ley para el control de las sustancias químicas se estableció en 1976 y están demostrando claramente que esa ley, como dice esta frase de que los químicos son seguros hasta que no se demuestre lo contrario, eso es lo que dice esa ley, porque la permisividad para meter al mercado los productos químicos, eso es rapidísimo, y se meten al mercado sin mucha prueba de toxicidad. Y es después, cuando esas sustancias llegan con las familias y con la población a verse los estragos que producen esas sustancias, que se empieza a tomar líneas o ideas para ver cómo se controla ese daño, tanto para el medio ambiente como para las personas. La mayoría de las sustancias químicas pues no están probadas toxicológicamente, las que siguen. Estas son las fórmulas de los compuestos policloruros de bisfenilo PCB, que son sumamente tóxicos, se usaron muchísimo y en México hasta se usaban hace poco, hace unos 30 años, y estas sustancias son sintéticas y son estructuras muy complicadas. La última, el primer anillo está en plano vertical, el segundo anillo está en plano horizontal, se quiere representar así, de tal forma que de esta sustancia hay 209 isómeros, que unos son más tóxicos que otros, y están en el medio ambiente. Se utilizaron muchísimo tiempo en los transformadores eléctricos, esas cajas grandes que había antes, y los PCBs son materiales dieléctricos, son aceitosos, utilísimos para la generación de la corriente eléctrica, o la distribución, perdón. Las dioxinas y furanos, tienen fórmulas similares y también son elevadamente tóxicas y se producen en el proceso de producción de plaguicidas organoclorados, se producen en los procesos de blanqueamiento del papel, sobre todo las dioxinas, y en muchos procesos productivos, y sobre todo en los procesos de incinerización. ¿Cómo se dice? Eso. Entonces, quemar la basura es algo terrible. Está demostrado que la quema del cañaveral, ¿se acuerdan? Eso produce dioxinas. Eso ahorita ya no debería de hacerse. Y hay procesos de sembrar la caña que evitan ese proceso altamente contaminante y tóxico, que periódicamente la gente que trabaja, los cañeros y los que trabajan en el cañaveral, están expuestos, y toda la población, perdón, están expuestos a las dioxinas. La que sigue, por favor. Entonces, hubo entonces una gran expansión de la producción química en los años 40 del siglo pasado. Y fue precisamente Raquel Carson, con el libro La Primavera Silenciosa, que ella demuestra cómo esa expansión de la producción de sustancias químicas en el área de la agricultura, la Revolución Verde, lo que hizo fue que aumentara notablemente el uso de los compuestos sintéticos, fertilizantes y los plaguicidas. En este trabajo, presentado en 1962, casi 20 años después del boom de la producción de sustancias químicas, en ese momento la preocupación pública estaba por la presencia de contaminantes químicos como el DDT, los PCBs y las dioxinas que acabamos de ver. En este libro documenta los graves efectos de los plaguicidas organoclorados como aldrin, endrin, dieldrin, DDT, heptacloro, toxafeno y clordano. Señaló los problemas causados por otros plaguicidas organoclorados que se utilizan hasta el día de hoy, como el lindano y el pentaclorofenol, así como los plasticidas organofosforados como el paratión y los herbicidas 2,4-D. El 2,4-D, han de recordar que es el plaguicida defoliador usado en la Segunda Guerra Mundial y que ahora no se ha dejado de usar en Estados Unidos y que ahora se sigue produciendo más porque los herbicidas como
ya los herbicidas utilizados antes ya no dan resultado porque las plantas y las malezas siguen creciendo, se generan malezas resistentes y ahora hay que poner 2,4-D. Y a costa de, o sea, ya sabemos los resultados del uso en Vietnam de esto, ¿verdad? En este libro documentó cómo el DDT destruyó las poblaciones de aves, alteró los ecosistemas y causó cánceres y otras enfermedades humanas. Ella habla de una guerra química contra los seres vivos. Raquel Carson, ¿sí? La que sigue. Esta persona también, Theo Colborn, ella junto con Diane Dumanovsky y Peter Meyers escribieron este libro, Nuestro futuro robado. En este libro presenta un impresionante informe de los efectos congénitos, anomalías sexuales y fallas de reproducción en las poblaciones silvestres, hasta su origen, las sustancias químicas que suplantan a las hormonas naturales, trastornando los procesos normales de reproducción y desarrollo. A estas sustancias se denominan disruptores endocrinos, alteradores hormonales, ecohormonas u hormonas ambientales. Yo quise usar el anglicismo de disruptores endocrinos porque es lo que está como más utilizado, pero sí hay la crítica de que no estoy hablando español. Las sustancias químicas son principalmente, las sustancias disruptoras endócrinas son principalmente sustancias sintéticas que afectan a las poblaciones humanas. El problema que acabamos de ver con las sustancias sintéticas es que la vocación de la química ha sido desde 1860, en que salió la expansión de la química orgánica, en donde en 1860 se establecieron, en la década de los 60, de 1860 se establecieron la Bayer y la Paz alemana, las dos potencias productoras de químicos para producir sustancias orgánicas, y desde ahí empieza una buena contaminación de los ríos en las zonas donde están ubicadas esos consorcios. Esto hace que surja, a ver si le ponen la otra, a ver la otra. A ver, pásale, me faltó, entonces aquí esta. Es mejor esta. Resulta que que existen entonces estas sustancias, como marcó Raquel Carson y Theo Colborn en su libro Nuestro futuro robado. Estas sustancias van desde el Ecuador volando, tienen cierto grado de volatilidad y se concentran en los polos, en el polo norte o en el polo sur. Esto hace que los osos, las nutrias, las focas y todas las poblaciones en Alaska estén altamente contaminados de productos de esta naturaleza que no pueden eliminarse fácilmente. La que sigue en este caso. Aquí nosotros vemos cómo la producción industrial produce todas estas sustancias y que se van concentrando en los polos. Yo creo que mejor, más que explicarla, ustedes pueden ver algo. En este esquema del lado derecho está la bioconcentración de los PCBs. Si ustedes recuerdan, entonces el fitoplancton, estos organismos marinos, estaría con una concentración de 0.0025 partes por millón de PCBs. El zooplancton, 0.23 partes. El pelano arcoíris tendría 1.4. La trucha, 4.83. Y los huevos de gaviota argentea tendría 124 partes por millón. O sea, en esta cadena alimentaria, el organismo al final de la cadena alimentaria estaría con una concentración más elevada de sustancias tóxicas persistentes de esta naturaleza que estamos comentando. PCBs, DDTs, compuestos clorados, fluorados y bromados. Ahora sí, te regresas por favor a donde dice Convenio de Estocolmo. Perdón, por aquí. Entonces, los países de los que viven cerca del casquete polar del norte estaban muy preocupados porque les estaba llegando del sur una contaminación que ellos no producían. Entonces, de ahí surge el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, o COPS.
que fue firmado por más de 179 países hasta 2001. Fíjense, Rachel Carson pone la alarma en 1962 de la contaminación de DDT y demás sustancias. En esa época, desde 62, se conoció la toxicidad ya y desde mucho antes de los PCBs. Entonces, centra su atención en la llamada docena sucia formada por 8 insecticidas: aldrin, endin, dieldrin, toxafeno, mirex, heptacloro, DDT y clordano. El noveno es una mezcla de bifenilos policlorados, PCBs de origen industrial, eléctrico, y los otros son el hexaclorobenceno, las dioxinas y los furanos. Los COPs tienen las propiedades siguientes: son persistentes ya que resisten la degradación química, física y biológica. Son bioacumulables y lipofílicos, acumulándose en los tejidos grasos corporales de los organismos vivos. Pueden ser transportados a largas distancias por aire, agua y por especies migratorias. Tienen alto potencial de causar daño a la salud humana y o a los ecosistemas. La mayoría de los COPs son poderosos disruptores endocrinos. La que sigue, por favor. Entonces, aquí están algunas fórmulas de estas sustancias. El PFOS o PFOA, que tiene una fórmula similar, lo podemos obtener muy fácilmente de los sartenes de teflón. No sé si ustedes han visto que en algunas tiendas dice no PFOS, no PFOA, porque ya no tienen eso. Pero ¿y qué tienen? No sabemos. Los fabricantes se guardan el derecho de decir qué es lo que producen. Nosotros no sabemos a qué nos estamos exponiendo. ¿Sí? Y sí, eso es muy seguro. Entonces, otros compuestos son el DDT, el DDD, que es un metabolito del DDT, los PCBs, y el HBDC es un retardante de flama, y aquí están otros retardantes de flama. Estos son con las propiedades que ya veíamos hace un momento. La que sigue, por favor. Este es el bisfenol A, el BPA o BPA. Esta es la estrellita de las sustancias sintéticas que son diferentes a las que acabamos de mencionar. Esta sustancia, el bisfenol A, se sintetizó a finales de 1800. Y no se le dio ninguna aplicación porque en la década de los finales del siglo de 1800 había la síntesis de gran cantidad de sustancias. Esta molécula se volvió a sintetizar con fines de control hormonal en 1930 y tantos. Pero no se usó como medicamento para controlar las alteraciones hormonales, principalmente en las mujeres, porque tenía una muy baja función estrogénica. Entonces no era muy útil. Se necesitaba una sustancia que tuviera una actividad hormonal mucho más fuerte. Entonces el bisfenol A se sintetizó en la década de los 30 con fines de control hormonal. El bisfenol A se demostró en Science que es tóxico en 1939, y ahorita después se le dio la aplicación de plastificante y se encuentra en muchos materiales de plástico para darle la dureza al plástico, y muchos de ellos son recipientes para comida. Las botellas de policarbonato, estas que parecen un plástico que parece vidrio muy bonito, esos tienen bisfenol A y es tóxico. Entonces, la historia del bisfenol A es la representativa de los disruptores endógenos. Este no es acumulable, no es persistente, no es del grupo de los COPs, pero su presencia en el medio ambiente es tan grande, y sobre todo en los recipientes para comida, que equivale a eso. Lo bueno del bisfenol A es que se puede eliminar. Si nosotros dejamos de comer sustancias que fueron contenidas en recipientes de plástico con bisfenol A, eso disminuye notablemente en nuestro cuerpo. La que sigue, por favor. Esta es la fórmula de 2 de los ftalatos, de los más de 20 ftalatos sintéticos, todos igual que el bisfenol A, que se utilizan también como plastificantes. Estos son los plastificantes que le dan a las botellas de plástico esa suavidad, que los hacen más diferentes. Y para muchos productos, y por supuesto la vía de exposición es los alimentos.
Esto es mejor que el bisfenol A en cuanto a que si uno deja de comer sustancias, comida que haya sido pues de recipientes de plástico con ftalatos, estos en 24 horas, la mayoría se eliminan. ¿Sí? Entonces hay formas de hacer algo. La que sigue, por favor, la que sigue, aquí nosotros podemos ver el asunto de la gráfica de arriba nos dice que en Senegal, en la República de Corea y en Chile, en la leche materna se han encontrado todos estos pesticidas o plaguicidas. ¿Sí? Y eso pasa en México y en todos lados. Y el DDT se supone que ya se prohibió, pero el DDT es persistente. Y se sigue usando el DDT en forma inadecuada. En México se usa DDT y en el sureste las madres están preocupadas por las fumigaciones y por todas esas cosas porque hay alternativas, pero no se quieren utilizar. Hay alternativas de no usar este tipo de plaguicidas tóxicos, no usar plaguicidas sintéticos, pero se siguen usando que representa un buen negocio esta asunto. La gráfica de abajo es las diferentes sustancias que se han demostrado que tienen PCBs, compuestos de cloro y de fluoro y el último dos retardantes de flama. ¿Sí? Aquí lo que nos ayuda para estos tres contaminantes probados es que la dieta vegetariana pues tiene menos de estos compuestos, pero estos son compuestos que no son plaguicidas. El problema con la dieta vegetariana puede ser que tengamos los plaguicidas. A propósito, ya no me acuerdo, cuando yo mostraba lo de la urgencia que marcan los alemanes, la propuesta de los alemanes, así sí lo comenté, ¿no? Es la agricultura ecológica, ¿verdad? No plaguicidas, no fertilizantes sintéticos. Bueno, pues eso es muy importante. La que sigue, por favor. Los contaminantes, hay un tipo de contaminantes nuevo que ya venía desde hace tiempo, pero que ahora son importantes, son los contaminantes farmacéuticos persistentes en el medio ambiente. Los fármacos son uno de los pocos productos químicos diseñados específicamente para actuar sobre las células vivas, al igual que los plaguicidas. Muchos productos químicos farmacéuticos están diseñados para ser lentamente degradados o incluso no degradados para resistir la degradación química durante el paso por el cuerpo humano o animal. De esta manera presentan un riesgo especial cuando ellos o sus metabolitos activos o degradados entran, persisten y se difunden en el medio ambiente. Llegan al medio ambiente principalmente de tres formas. Las plantas, las farmacéuticas, a veces dejan sus residuos de las reacciones químicas al agua, a las corrientes públicas. ¿Sí? Las personas y los animales tratados excretan residuos intactos o metabolizados en la orina y en las heces, las que pasan a plantas de tratamiento de aguas residuales o directamente en el medio ambiente. Plantas de tratamiento de aguas residuales a menudo no tienen procedimientos específicos para eliminar los fármacos, pero no nada más los fármacos. Se supone que el agua de la ciudad debe de ser tratada antes de llegar al mar. Pero las plantas tratadoras de aguas, ¿cómo van a actualizarse si simplemente en Estados Unidos entran al mercado cada año 2.000 sustancias químicas, los filtros y las sustancias para eliminar todas esas sustancias nuevas? Las plantas de tratamiento de aguas tienen que estar actualizadas. Deberían de estar tan actualizadas como las computadoras que nos ofrecen, que cada año hay un modelo diferente, ¿verdad? Pero creo que los intereses no van por ahí. Entonces, es un problema, porque no nada más los fármacos que se están usando en exceso son los que están causando problemas. Los fármacos más encontrados son los antidepresivos, ansiolíticos, hormonas y antibióticos. Los peces tienen conductas anómalas por los depresivos y los ansiolíticos, pero el problema está en que estas sustancias obviamente pueden causar alteraciones endocrinas, desarrollo de microbios resistentes a los antibióticos, efectos en la reproducción que pueden derivar en la extinción de especies y el desequilibrio de los ecosistemas, y efectos sobre la salud genética, de desarrollo e inmune, en fin, todos los efectos que ya conocemos tóxicos de muchos de los fármacos, ¿no? Entonces, este sí es un problema muy serio.
aprovechando este espacio, es justo que la producción industrial de carne, ya sea de pollos, de cerdos o de ganado vacuno, usa gran cantidad de antibióticos. En Estados Unidos, de las toneladas de antibióticos que se producen, el 80% de los antibióticos va destinado a la producción de carne, pollos, cerdos y vacas. Y no lo usan nada más para prevenir alguna infección, lo usan para obtener crecimiento de masa muscular. Y ustedes han visto, ustedes habían visto tamaños de muslos o de pechugas que vemos ahora. Eso no se daba antes, eso está aquí en todos lados. Y el problema es que esa gran cantidad de antibióticos de los procesos productivos de carne están en la carne, están en el agua, están en las fábricas alrededor contaminando el agua, están en el aire, las heces de las vacas tienen bacterias que se las lleva el aire, se las lleva el viento de los cerdos. Y el problema es que muchos de esos antibióticos también son usados para los humanos. Y en Estados Unidos, solo el 4% de los 400 antibióticos que usan para la producción está controlado. Entonces, el problema que seguramente ustedes conocen, de la producción de bacterias resistentes a los antibióticos, no nada más se debe al uso excesivo farmacéutico humano o animal, cuando realmente hay una patología de los antibióticos, se debe a la producción de carne industrial que usa eso para que obtengan mayor cantidad de carne para vender. La que sigue, por favor. Los contaminantes farmacéuticos persistentes también se han encontrado en México. Aquí tenemos en algunos ríos de Chiapas. Ellos probaron 3 antiinflamatorios no esteroides, naproxeno, el ketoprofeno y el ibuprofeno. También 2 disruptores endocrinos, el bisfenol A y el nonilfenol, muy importante, el nonilfenol y el antibacteriano triclosan. El triclosan no debe de usarse en ningún lado. El triclosan altera las hormonas, altera la hormona tiroidea y no es conveniente usarlo. Y lo ven ustedes en muchos productos, en pastas de dientes, en los geles estos para desinfectarse las manos con geles de alcohol. El triclosan no debe de existir en el comercio. Y la cafeína. La que sigue, por favor. En los peces del mar Báltico se han encontrado esta cantidad de sustancias tóxicas en el músculo de los peces que podrían ser comidos por algunos habitantes de esas regiones. O de los que no llegan a nosotros, ¿verdad? Porque ya ahora con los intercambios mercantiles podemos comer muchas cosas. Entonces ahí está la lista, ¿no? Entre todas estas sustancias, muchas de ellas no muy saludables, con un grado de toxicidad elevado y por supuesto con alterados hormonales. La que sigue, por favor. Aquí tenemos los principales químicos encontrados en sangre y en orina de mujeres embarazadas en Estados Unidos. Entonces aquí vemos toda una serie de sustancias, metales, retardantes de flamas, plaguicidas o pesticidas, plastificantes, es el bisfenol A y los talatos, los hidrocarburos, en fin, todas las sustancias que están enmarcadas ahí. Y obviamente estas pasan al cordón umbilical y al bebé, como ya habíamos comentado hace un momento. La que sigue, por favor. Los hallazgos que se han tenido en Europa, aquí es donde se ha encontrado, es que la disminución de la fertilidad ha sido notablemente evidente, ¿verdad? Entonces, desde 61 a 2009 hay estudios a nivel internacional, aquí no se ven los tipos de países, pero se han hecho y la fertilidad masculina ha disminuido notablemente, ¿sí? Y en México también tenemos, o sea que se han puesto, digamos, de moda muchos consultorios químicos para favorecer la infertilidad de la pareja. Eso es un problema muy serio. Yo lo digo de moda porque hasta dónde realmente están abordando el problema. Y está demostrado que muchos de los problemas son de origen químico, no por problemas genéticos o algunas de las cosas
que puedan tener la pareja. La incidencia de cáncer testicular en los países del norte también está elevada, ¿sí? En la gráfica que vemos del lado derecho es la elevación de hipospadias. Las hipospadias son los defectos de los órganos sexuales, como pueden ser los testículos o la distancia que hay, el tamaño del pene, el grosor del pene y la distancia anogenital. Hace mucho tiempo, para saber los granjeros, lo que hacían es ver, simplemente tocar y ver cuál era la distancia anogenital. Ellos sabían si era macho o es hembra. Y entonces se les ocurrió que eso también podía ser observado en humanos, y sí se ha observado que hay gran cantidad de niños, y en México está presente, que estas distancias anogenital y las otras características que se llaman hipospadias, o sea, deformaciones, están presentes en muchos lados, y se atribuye, está demostrado, a sustancias químicas. La que sigue, por favor. El cáncer testicular, entonces, lo tenemos aquí en la península. Aquella es Islandia y este es Noruega. ¿Y qué otro país es este? Finlandia. Entonces, pues fíjense qué bueno que nosotros sabemos que allá están en muy buenas condiciones, pero de salud pues había que ver, ¿no? El cáncer testicular ha aumentado de 70 a 76, porque aquí prácticamente no se presentan, los colores rojos son donde están la mayor cantidad, y vemos que al 2003 los colores rojos nos están manifestando el gran aumento del cáncer testicular, atribuido, por supuesto, también a sustancias químicas. La que sigue. Y el cáncer endocrino, el cáncer de mama, bueno, ya no podíamos esperar otra cosa. En México es muy importante, y si antes se pensaba que el cáncer de mama nada más era un problema para las mujeres de edad avanzada, eso ya pasó de moda. Las jóvenes, desafortunadamente, también están presentando una alta incidencia de cáncer de mama en México mismo, ¿sí? Y atribuido obviamente al bisfenol A, por ejemplo, a los talatos y a muchas sustancias de tipo químico que alteran las hormonas. Muy bien, la que sigue. Los resultados anteriores nos están manifestando el aumento, y ustedes lo conocen, el aumento desproporcionado de las sustancias, de las enfermedades de tipo cancerígenas y las enfermedades de tipo hormonal, porque hay cáncer de mama no hormonal. Entonces había que hacer esas diferencias. Entonces se acuña pues el concepto de disruptores endocrinos, como ya lo había planteado Theo Colborn en su libro de la década de los 90, en donde son sustancias químicas igualitas o muy similares a las hormonas. Esta es alguna caracterización de las mismas. Los efectos de las hormonas o disruptores endócrinos son mediados por receptores. Ustedes se han de acordar de su endocrinología o de su fisiología, ¿sí? Los efectos de las hormonas o disruptores endócrinos pueden ocurrir a muy bajas dosis. Pueden ser de picomolar 10 a la menos 12 o de nanomolar 10 a la menos 9. No tienen umbral. Cualquier concentración puede tener un efecto adverso, además de tener efectos diferentes a diferentes concentraciones. Esto es muy importante, y esto plantea un cuestionamiento a la propia toxicología reglamentaria, porque la toxicología reglamentaria establece un número mágico a partir del cual dice: este producto tiene tal sustancia química, pero como tiene abajo del límite establecido, no es tóxica. Dice, tantos microgramos o tantos miligramos pueden estar en el producto, porque a la persona le va a llegar tal cantidad. Pero eso se estableció para un adulto de 40 años, hasta creo que de 70 kilos de peso, blanco y quizá bien comido. Y resulta que se están dando cuenta que también hay niños, que hay bebés, que hay mujeres embarazadas y que hay viejos
y que hay blancos y amarillos y negros, entonces no se puede estandarizar y decir esta es la concentración mágica a partir de la cual si está abajo o está en ese lugar no pasa nada. Entonces esto cuestiona la propia toxicología creada en 1500 con Paracelso, si no me recuerdo, espero no equivocarme, en donde dice que la dosis hace el veneno y que entre más cantidad de sustancia pues es más tóxica. Sí, eso lo vemos muy claramente, sobre todo con la contaminación de gases atmosférica, pero las hormonas son cosas diferentes. Las hormonas ambientales o los disruptores endocrinos son diferentes. En Estados Unidos, la Sociedad de Endocrinología Estadounidense, que es una sociedad de principios del siglo pasado que tiene miembros de todo el planeta, ha estudiado mucho esto y ha determinado, igual que otros investigadores en Europa, que los disruptores endocrinos no tienen umbral. O sea, que cualquier cantidad de sustancia puede, dependiendo del estado de desarrollo de la exposición, afectar en forma adversa al organismo expuesto. Entonces, esos números, en este caso, no valen. Y para otros muchos casos, había que ver. Entonces, las hormonas o disruptores endocrinos ejercen múltiples acciones en tejidos, células y receptores específicos de tipo estructural, como hablábamos de las hipospadias, o funcional. Algunas hormonas, el bisfenol A hace que la pubertad se adelante. Esto está siendo muy patente en niños y niñas muy pequeñitas que ya tienen mamas muy desarrolladas y sus enzimas, todas las hormonas están muy activas siendo unas niñas. Y eso se ha determinado que cuando las niñas tienen adelantada la menstruación, el riesgo de cáncer de mama es mayor. Entonces, es complicado el asunto. Está documentado. Los efectos de las hormonas dependen del estado de desarrollo de los individuos, siendo más sensibles los embriones, fetos y niños pequeños. Obviamente las mujeres embarazadas le pasan todo al embrión y al feto, ¿no? Los efectos a una exposición aberrante pueden ser irreversibles, especialmente en estados críticos de desarrollo, como acabamos de decir. Los efectos de una exposición aberrante pueden estar latentes y ocurrir años después de la exposición. Resulta que los niños que tienen hipospadias, se ha observado que como adultos aumentan la frecuencia de cáncer testicular. La exposición, los efectos de una exposición aberrante pueden pasar a las siguientes generaciones. Lo que se altera es el citoplasma, no el genoma, no la cadena de la secuencia de los ácidos nucleicos. Al alterarse el citoplasma se habla de un tipo de herencia epigenética, seguramente ustedes lo habrán oído por ahí, y es a través de este mecanismo, muy estudiado en la actualidad, que se pueden pasar estas alteraciones a las generaciones siguientes en una mujer embarazada que tenga estos tóxicos. Entonces, las ventanas de sensibilidad para los efectos de los disruptores endocrinos son estas. Si nosotros observamos, algo que es muy importante, el desarrollo del sistema nervioso central empieza desde las 3 semanas hasta los 20 años. Esto quiere decir que los seres vivos de las 3 semanas a los 20 años son sensibles a sustancias químicas que alteren esto. Y así podemos ver todos los estadios de desarrollo de los diferentes tipos de órganos y funciones pueden ser alteradas por estas sustancias. La que sigue, por favor. En este caso, son las enfermedades potenciales y disfunciones originadas por la exposición temprana de disruptores endocrinos. Se pueden producir deficiencias en el aprendizaje, en la conducta y asma también, incremento en la sensibilidad a las infecciones y el síndrome de disgenesia testicular. El síndrome de disgenesia testicular es el que hemos venido comentando, en donde hay afectación en la viabilidad y fisiología de los espermatozoides, que da infertilidad o fertilidad disminuida, las hipospadias, el cáncer testicular y me falta uno que no fue, pero bueno,
Entonces, todas estas alteraciones de los genitales masculinos, desde el origen, es lo que ha dado el síndrome de disgenesia testicular. También puede haber aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, infertilidad, cáncer de mama, obesidad. La obesidad se ha demostrado muy claramente cómo puede ser producida por las sustancias químicas, no nada más por la genética. Y la pubertad alterada, como ya comentábamos, la menopausia prematura y el cáncer de próstata, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. La que sigue, por favor. Y entonces, una de las vías de contacto más importantes a los disruptores endocrinos, que son los que se producen por toneladas en prácticamente todo el mundo y que se consumen, son los plásticos para los recipientes de comida. Entonces es interesante considerar que los contenedores de plástico para comidas y bebidas no son seguros para la salud, ya que en la fabricación de los mismos, las cadenas básicas del polímero se mezclan con los aditivos, que son sustancias como los ftalatos y el bisfenol A, que en estos dos casos no se enlazan químicamente con el polímero básico y que por lo tanto se transportan o lixivian del material plástico a la comida o bebida contenida en los recipientes. Con el lavado de los mismos y los efectos de los detergentes, ya ven que como el archipoderoso marca X que ustedes ya conocen, no, pues esos acaban de degradar los plásticos. Ustedes se acuerdan, ustedes compran su botella de plástico y está nuevecita y está preciosa, está transparente, ya, y como con el tiempo se va opacando, se va rayando. Los plásticos no son inertes, son bastante reactivos. O cuando menos, los plásticos que se utilizan para los alimentos, porque hay productos de plástico que sí duran muchísimo, pero se usan para otros fines, ¿verdad? Entonces, sobre todo, aún si se calientan en microondas, aunque el fabricante diga que se puede meter al microondas, eso no sé en qué se basan, pero obviamente la energía pues hace que si los ftalatos y el bisfenol A no están enlazados y están en unos huequitos, con el calor pues es obvio que salen, ¿no? Entonces, o bien si se colocan los alimentos o las bebidas calientes. Los aditivos plásticos son una enorme variedad de rellenos, ahuecadores, antioxidantes, tintes, signíficos, remojantes, estabilizadores, plastificantes, que confieren carga, que le quita carga, lo que ustedes quieran, y muchos más, para conferir las propiedades de los plásticos, como por ejemplo la dureza y la durabilidad. Así, el BPA y los ftalatos son plastificantes, así se les llama comercialmente y químicamente, ya que el ftalato le confiere flexibilidad y suavidad y al producto, y el BPA la dureza. Hay libros, este es uno, y tiene todo lo que ustedes quieran para producir plásticos. O sea que hay que tener bien claro que si la botellita de agua dice PET, sí, es de polietileno terephtalato, pero esa es la cadena básica del polímero. Pero para que diera esa forma y para que aguantara en el sol las botellas de agua simple, que no le pasa nada, tiene un antiamarillante, tiene sustancias que les hace resistente a que aguanten el plástico, y tiene muchas sustancias más, y algunas de ellas pasan al líquido, como son muchos componentes que tenemos, y otros más residuos de la reacción química. La que sigue, por favor. Estamos entonces en una guerra química. Esto ya lo planteó Raquel Carson en 1962, ¿sí? Entonces, guardadas las proporciones, que quede claro, durante la Primera Guerra Mundial, por cierto, llamada la Guerra de la Química, porque se produjeron una gran cantidad de sustancias químicas, Fritz Haber, un académico científico químico alemán, a principios de 1900, sintetizó amoníaco de nitrógeno atmosférico y agua a altas presiones. Y era un investigador muy destacado. En la Primera Guerra Mundial, en 1914, Alemania era una potencia en química orgánica, en física y en tecnología. Entonces, el gobierno alemán decidió llamar a Fritz Haber para que sintetizara sus gases tóxicos para usarlos en el frente de batalla. En los laboratorios de la Bayer, Fritz Haber y también la BAS
la BASF, que es una industria química muy importante alemana. Aquí tenemos también productos y instalaciones de esa fábrica. No sé si las fábricas, sí hay oficinas. Entonces, Fritz Haber estaba en el campo de batalla probando sus innovaciones y luego iba al laboratorio, le cambiaba aquí y allá. De tal forma que la Primera Guerra Mundial también se le llama la Guerra de la Química por la gran cantidad de sustancias, 308.000 toneladas de sustancias químicas altamente tóxicas, entre ellas cloro, fosgeno y gas mostaza. Algunas ya estaban, otras las sintetizaron durante el periodo de 4 años de 1914 a 1918 en que duró la conflagración. Es interesante ver, por ejemplo, el fosgeno, que es un gas tóxico muy fuerte, se utilizó, espero que no se utilice, para sintetizar plaguicidas. Si ustedes se acuerdan del accidente de Bhopal en la India en 1985, donde se salieron al ambiente toneladas de isocianato, que es obviamente sumamente tóxico, uno de los reactivos para producir ese plaguicida era el fosgeno. O sea, los reactivos son muy tóxicos para producir otro producto tóxico, y en una reacción pueden haber residuos tóxicos y el mismo producto puede ser tóxico. Hay todas las posibilidades. De los aproximadamente 400 millones de toneladas de sustancias químicas que se producen mundialmente, en el año 2012 se produjeron 256 millones de toneladas de plástico, teniendo prácticamente una distribución mundial y aumentando cada año su producción y consumo. Los porcentajes para envases de estas 256 toneladas son los siguientes: para cosméticos 3.2, 4.8 para productos de higiene personal, 14.7 para bebidas y para comidas 41.9. Una diferencia entre lo que estamos marcando de la Primera Guerra Mundial y nuestras condiciones actuales es la toxicidad de los productos de consumo cotidiano. Es que la toxicidad de los productos de consumo cotidiano pasa inadvertida. Obviamente la gente no se muere en el momento de contacto con dichos productos, que pueden tener disruptores endócrinos y otras sustancias químicas tóxicas, pero la exposición a dichos productos tóxicos se encuentra garantizada diariamente por su abundancia y alta frecuencia de uso. Entonces, si comparamos la cantidad de sustancias y cómo estamos expuestos, por cierto que precisamente lo que estaba como cuestionamiento en la época de Rachel Carson en 1962 es que muchos de los tóxicos producidos en la Primera Guerra Mundial se estaban utilizando para plaguicidas. Ahí está el fosgeno que acabamos de comentar, para producir plaguicidas. La que sigue, por favor. Entonces nosotros ahí vemos que el teflón y los productos de la comida y los empaques para la comida, y aquí tenemos el unicel, que es el poliestireno expandido, y en este caso pues nos pueden traer algunos problemas, si no obvios y evidentes en el momento, sí a largo plazo, siendo los niños los más vulnerables. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, los plásticos están causando un problema mundial muy importante, ustedes ya lo saben. Los mares los plásticos usados para los parches de la isla o las islas de basura que vemos en el océano Pacífico, ¿verdad? A la altura de Hawái, seguramente ustedes ya conocen fotografías, es 1.7 veces mayor que el territorio mexicano. ¿Sí? Por ahí no se puede pasar. Las corrientes marinas hacen que se concentren las basuras de plástico y demás tipos de sustancias que están ahí. El problema adicional es que en la actualidad se ha encontrado que muchos productos, como los productos de cuidado personal y los cosméticos, tienen, como se ve en esta fotografía, esta es una pasta dental, y esta pasta dental tiene esas pequeñas microesferas de plástico o tejidos de fibras de plástico que llegan a los océanos. Y hay peces que se han encontrado que en su piel ya tienen plástico incorporado.
Y eso, los peces pues se lo comen, son microesferas. Y los océanos están invadidos ya por todas esas sustancias. Y hay productos de cuidado personal que tienen las microesferas de plástico como un ligero abrasivo que se pone en la cara para eso. Entonces Estados Unidos ya están protestando y ya van a quitar, prometen que para de aquí a 10 años ya los van a quitar porque la inversión que se ha hecho pues no se puede quedar por ahí. Entonces está ese problema. De tal forma que antes de llegar los plásticos a contaminar los mares, antes los plásticos usados para los empaques o recipientes de alimentos tienen un grado conocido de transporte o lixiviado de sus componentes. En Europa se maneja esa información. Yo aquí en México no la encontré, ni la en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no esté. Allá se conoce, tal plástico tiene tal concentración y en tales condiciones de fabricación, va a lixiviar o a permitir el transporte de sus componentes en tal concentración. Eso ya se sabe. Y además la gran mayoría de los plásticos tienen actividad estrogénica demostrada. Hay más de 3.000 materiales de contacto para empacar los alimentos registrados en la FDA de Estados Unidos, mismos que son considerados, eso sí me parece muy especial, aditivos indirectos de los alimentos. ¿Cómo ver? Entonces, la industria alimenticia y la de los empaques mantienen en secreto la información de los componentes que usan. Y eso es para muchísimas cosas. Entonces, ¿dónde queda por ahí el derecho a la salud, ¿no? De saber nosotros qué estamos comiendo, qué estamos poniéndonos en los cosméticos y la que sigue. Entonces, este es un asunto que se hizo algunos investigadores. Las botellas de polietileno tereftalato o PET, que es el número 1 de reciclado, el 75% manifestaron pues actividad estrogénica o actividad como si fuera una hormona femenina. Pero también en la fabricación, en la síntesis del PET, se usa antimonio. Y el antimonio también es disruptor endocrino. Los fabricantes dicen que el PET no tiene ftalatos, pero hay algunas informaciones laterales de que muchas fabricantes de PET sí le ponen ftalatos. Pero eso no lo sabemos. El fabricante es el único que sabe qué le puso al producto que va a vender. Entonces, esto se tiene que hacer afuera por unos laboratorios que tengan todos los mecanismos y los reactivos para determinarlo. Entonces, el poliestireno de alta densidad tiene el 70% de las muestras utilizadas en ese estudio con actividad estrogénica, la que sigue. En este caso, el cloruro de polivinilo o PLC, ya se sabe que el PVC, para que sea blandito y que esté en estas presentaciones, lo que se le pone es ftalatos. Y los ftalatos son disruptores endocrinos archiconocidos. Aquí no están todas las pruebas hechas, pero eso es evidente. Y el problema es que las bolsas de vinilo, las pelotas de vinilo, las cortinas de baño de vinilo y una gran cantidad de productos están liberando ftalatos al medio ambiente. Los ftalatos son ligeramente volátiles, están en el aire, caen, forman parte del polvo de la casa, y los niños pequeños son los que se ven más expuestos por su tamaño, porque al caminar todos levantamos el polvo, no los tomamos, lo respiramos, y ese es un problema. Entonces, los otros, el polietileno de baja densidad no está probado, pero da positivo. Y no está probado, pero en algunos casos se sabe que es sensible. No sabemos qué ablandador químico le ponen al producto. La que sigue, por favor. El polipropileno, el 68% de las muestras probadas tienen actividad estrogénica. El poliestireno, que es el poliestireno, el unicel o poliestireno expandido, tiene un 50% de los determinados aquí. Esto es muy importante porque el poliestireno, el monómero, el estireno es cancerígeno, conocido. Los que están primeramente expuestos a esto son los trabajadores de las fábricas,
y además es disruptor endocrino demostrado también. A ver, la que sigue, por favor. El policarbonato era lo que yo les comentaba, es el 100% da la actividad estrogénica positiva, porque la base del policarbonato que le da la dureza es el bisfenol A. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, el ácido poliláctico, el número 7, el 91% tiene actividad estrogénica. Y pues, quién sabe qué le ponen, ¿no? A ver, la que sigue, por favor. Bueno, aquí en México se hizo un estudio, una asociación muy importante de la industria química en México, hizo un estudio para determinar el ciclo de vida de dos productos que se utilizan mucho en este país y en todo lado. Los vasos de EPS es poliestireno expandido o unicel. El unicel es poliestireno expandido. Entonces aquí probaron los vasos como de unicel, cómo contamina, y los probaron contra vasos de papel con plástico, plastificados con polietileno. Las bolsitas esas de polietileno que nosotros vemos y que en los comedores o en los lugares donde venden comida para llevar, si nosotros ponemos la comida en una bolsa de polietileno al tiempo o a bajas temperaturas, no hay ningún problema. El problema es que empieza a producir eliminación de sustancias no deseables cuando se le pone caliente, y se compra la comida en bolsas de polietileno y se le pone el caldo caliente, y entonces nos comemos ahí otra cosa gratis. No nos las cobran. No, porque ya no se puede cobrar la bolsa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que se compara, aquí le ponen eufemísticamente desde mi punto de vista la potencial reducción de los recursos abióticos, la potencial acidificación, o sea, lluvia ácida por azufre y nitrógeno en el medio ambiente, la potencial eutroficación, o sea, que llegue al agua, a las lagunas o a los mares nitrógeno y fósforo y crezcan algas, y el potencial agotamiento de la capa de ozono, el potencial ecotoxicidad en el agua dulce, la potencial ecotoxicidad terrestre y la potencial deformación de oxidantes fotoquímicos. Entonces, la producción, la vida útil de estos recipientes para líquidos, y que es para líquidos calientes, ¿sí? Produce todo esto. Entonces, aquí lo que no está puesto es que el poliestireno, como ya comentábamos, en la síntesis del poliestireno siempre va a haber residuos. En los vasitos de unicel que nosotros tomamos hay residuos de estireno sin polimerizar, y el estireno es el que es cancerígeno y es disruptor endocrino. Y además de heptano, que es el que hace el evocador. El heptano es un líquido muy tóxico, derivado también del petróleo, que al nosotros ponerle agua caliente estamos extrayendo padrísimo todos los residuos de poliestireno y de otros residuos de heptano, ¿sí? O sea que también nos tomamos una buena cantidad de ahí, y para agua caliente. Y en los otros vasos de papel plastificado también se usan para los líquidos calientes, y el polietileno también contamina sobre todo las cosas calientes. La gráfica que sigue, por favor. Este es los impactos ambientales que provocan los vasos desechables a lo largo de su ciclo de vida. Lo que es bien importante, aquí ya no puse en la gráfica, el primer paso del ciclo de vida de la fabricación del polietileno expandido o unicel es el más tóxico. La producción del unicel, los trabajadores son los primeros que están expuestos, y este estudio no mide la salud, los efectos de la salud de los trabajadores que están produciendo esto, ¿sí? Y además pone como probable, como que puede pasar, como que quién sabe. Y esto lo presentaron así muy elegantemente, invitaron a las autoridades sanitarias de este país o a la Semarnat y demás, y no pasa nada. Y nosotros seguimos expuestos tomando
este tipo de estadísticas. O sea que, no sé, creo que si ustedes lo ven un poquito, es mejor que yo me ponga a decirles lo que nos muestra esto de la producción de 2 sustancias plásticas. ¿Y cómo están todos los demás plásticos? Pues yo creo que están muy parecidos, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Cuál es la que sigue, por favor? Entonces, los ftalatos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. En México, en 2012, se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el uso de la sonda nasogástrica y el catéter central con el ftalato de monometilo. El ftalato de monometilo con la sonda nasogástrica y el ftalato de monoetilexilo con los procedimientos más utilizados como son venoclisis y la onfanoclisis. El ftalato de monoetilo reduce 2 distancias anogenitales. El ftalato de monobenxilo reduce el ancho del pene y el ftalato de monoetilexilo el largo del pene. Se encontraron ftalatos en leche materna. Y esto es importante porque resulta que muchas mujeres están en preeclampsia y eclampsia, están en cuidados intensivos, acaban de tener su bebé y le pasan la leche al bebé. Y ellas mismas han sido... están en cuidados intensivos y la leche tiene ya ftalatos precisamente del tratamiento de cuidados intensivos. En 2009, la Asociación Médica Estadounidense había solicitado a la FDA el reemplazo de los dispositivos médicos como bolsas de sangre, tuberías y todos estos dispositivos que se usan que son de PVC. El PVC está hecho con ftalatos que no se enlazan y se desprenden, ¿sí? Que tiene como aditivos los ftalatos que lixivian. En una reunión en 2013 de la revista Rev Environ Health de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, se vuelve a plantear el problema de la contaminación por ftalatos de los pacientes atendidos en las terapias de este tipo. Bueno, ya creo que sin comentarios, ¿verdad? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, de tal forma, esta transparencia yo la encontré en la página de lo que corresponde en España a los institutos de tecnología y ciencia, y en poco la quitaron, no sé por qué. Ahí dice guerra química y aquí nada más pone el ejemplo de lo que tienen los cosméticos que ya habíamos comentado hace un momento. Resulta que los tintes de pelo pueden tener hasta 40 sustancias químicas y algunos disruptores endócrinos. Todos estos pueden tener disruptores endócrinos entre 1 y 2. El champú tiene 35, ¿qué? 25 sustancias. La sombra de ojos tiene 26 químicos. El pintalabios tiene 33. El desodorante tiene 25. La pintura de uñas tiene 31. La pintura de uñas se lleva la palma, ¿eh? La pintura de uñas está demostrado en muchos de los productos, barnices de uñas estadounidenses, pero que seguramente están aquí, sabemos que nos llegan muchos productos de allá, tienen la tríada tóxica, tiene ftalatos, tiene formaldehído cancerígeno probado y tiene tolueno, un neurotóxico, el tolueno, y además el tolueno se acaba de descubrir como disruptor endocrino. Entonces, pues yo creo que hay que pensar. A mí lo que me parece más grave es que las niñas se pintan las uñas. Las mujeres están en riesgo porque son mujeres jóvenes y pueden dañar su salud reproductiva, independientemente de que decidan o no tener hijos. Entonces, finalmente la crema corporal tiene 31 sustancias. La que sigue, por favor. Entonces, en este estudio está diferentes sustancias de cuidado personal y algunas sustancias utilizadas en casa, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, los filtros para lo ultravioleta, los protectores solares. Ven, aquí en la última columna está el protector solar, tiene 22 sustancias químicas y todas estas pueden tener problemas a la salud. Y las benzofenonas y todas esas 1, 2, 3 y muchas más son alteradores hormonales en los protectores solares.
pero hay otros protectores solares que se pueden utilizar. Y entonces aquí vemos toda esta cantidad de productos en donde esto yo se los puedo dejar porque así está muy complicado ahorita verlo. Entonces lo que tiene aquí también una presencia importante de sustancias son las fragancias. Las fragancias está en la columna, en la tercera columna, ustedes pueden ver. Las fragancias es un tema muy importante porque hay más de 3.600 sustancias que se les ponen las fragancias y es un secreto industrial. Nosotros no sabemos qué nos ponemos a las fragancias o perfumes, y está demostrado que tienen sustancias tóxicas. Tienen estímulo, yo no sé por qué, porque hay una asociación internacional de las fragancias que tiene la lista de sustancias que se adicionan a las fragancias, y muchas de las sustancias son los talatos y tiene estireno y otras más que están de reconocida toxicidad. Entonces no se entiende por qué se usa eso, y las fragancias, sean baratas o caras, tienen los mismos niveles, y a veces las caras tienen un problema más serio. El problema es que las fragancias se usan en los productos de limpieza, y entonces ustedes saben, ustedes los han oído, los productos de limpieza, hay una confusión. Yo no entiendo o no se entiende por qué la limpieza tiene que oler a químicos. Entonces ya es una limpieza tóxica, porque la mayoría de las fragancias son tóxicas. Entonces es el colmo, a mí me parece, que le pongan fragancia al papel higiénico. Las mucosas están siendo irritadas por los químicos de las fragancias que tiene el papel de rollo, ¿sí? Entonces es algo así como que increíble. Si algo está limpio, limpio, no tiene nada. Y tener perfumes o fragancias y oler a limpio, eso es una imposición del mercado de los productos químicos. Entonces, hay alternativas que, si nos alcanza el tiempo, podemos ver eso. La que sigue, por favor. Aquí son los productos que se ofrecen en el mercado como naturistas, ecológicos, o que, como pueden ver, afortunadamente tienen bastante disminuido la cantidad de disruptores endocrinos o químicos, pero también los que siguen permaneciendo muy elevados son los bloqueadores solares. La que sigue, por favor. En este caso, muchas de las sustancias que tenemos en el cuerpo, debido a la exposición química, van a modificar también nuestros microbiomas, nuestras bacterias benéficas para la salud. Y esto es muy importante. El triclosan es un antimicrobiano y se puede encontrar en alimentos. Y los microbiomas del intestino nos defienden y el 60% de las reacciones de la producción de anticuerpos se define en los microorganismos, porque son mediadores de la respuesta inmune en el intestino. Si nosotros acabamos con las bacterias sanas que tenemos, que nos benefician para la buena digestión y para la producción de alimentos, entonces estamos dañando nuestra salud. Las alergias ya saben que están aumentando notablemente. Bueno, pues las alergias, las personas que tienen elevados grados de alergia ya muy severa, no tienen Escherichia coli en su intestino, y la bacteria Escherichia coli es benéfica, la que tenemos en el intestino, para el buen funcionamiento y producción de algunas vitaminas. Entonces, los antibióticos y los químicos y la archisuperhigiene que tenemos que tener, que nos imponen, que dicen que tenemos que tener en la casa, están afectando nuestras bacterias benéficas. Las bacterias no son los enemigos número uno, son las primeras que nos benefician históricamente, filogenéticamente, y estamos causándoles problemas. A ver, la que sigue, ¿cuál es? Bueno. Muy bien, mire, aquí quedamos los de la resistencia, porque casi hay que hacer una resistencia aquí para estos asuntos. Bueno, entonces ya quedamos que los cosméticos están prácticamente sin regulación, pero resulta interesante, aquí todos estamos familiarizados y conocemos estos recibos. Sí, ¿verdad? Esto es papel reciclado y no usa tinta,
pero ¿qué creen que tiene de color blanco? Bisfenol A químicamente puro prácticamente. Entonces, si nosotros agarramos esto ocasionalmente, pues no nos pasa nada. El bisfenol A puede atravesar la piel, sobre todo cuando tenemos las manos con grasa, la grasa natural, y pasar hasta sin metabolizar al torrente circulatorio. Un trabajador de banco o una trabajadora de los centros comerciales que está 6 horas, 8 horas, no sé cuánto se les hace bueno, que están 8 horas agarrando esto con las manos, está documentado, tiene niveles elevados en sangre de bisfenol A al final de su jornada de trabajo. Y si es una mujer joven en edad reproductiva, pues se ha determinado que los hombres que manipulan este tipo de sustancias o las mujeres mismas pues pueden tener problemas si están embarazadas o se van a embarazar, y los hombres que tienen contacto con este tipo de residuos tienen más dificultad para embarazar a su compañera y puede dar en algunos grados de infertilidad total, ¿no? Entonces, en Francia habían decidido que para este año, y no he podido buscar, se terminaba el uso de estos materiales en todos lados por la toxicidad que hubo, ¿no? En la Unión Europea pues se pararon de puntas, ¿no? Pues ¿cómo? El bisfenol A pues es lo que más se produce y se aplica en una gran variedad de cosas. Y el asunto es que los sustitutos, la historia de la industria química en donde se han sustituido unas sustancias por otras, yo supongo que conocen ustedes algunos recipientes de plástico de botella dicen BPA free o libre de BPA. Ajá, eso dice que ya no tiene bisfenol A. Les cuento una historia personal. Cuando yo me enteré en 2010 de que los recipientes de plástico tenían bisfenol A y talatos, no, agarré todos mis recipientes de plástico y los tiré a la basura. Entonces fui a comprar muy emocionada mis recipientes que venden en algunos almacenes de prestigio, que dicen libre de bisfenol A. ¿Y qué creen? Ya después, ahorita se sabe que los sustitutos de bisfenol A pueden ser bisfenol F o bisfenol S o bisfenol S y tienen una estructura química muy parecida. Y el que yo compré en particular, que dice libre de bisfenol A, me metí después a la página de internet que decía, pues en vez de bisfenol A tiene talatos, pero no tiene bisfenol A. Así que, bueno, entonces ya saben esa. Entonces sí, hay otros recibos, como el que me acaban de dar, que este sí es papel y tiene tinta. Bueno, pues las tintas también son medias tóxicas, pero esto es mejor que esto. Porque este es un polvo muy fino. Si ustedes agarran este papel de ticket y lo hacen bolitas, se suelta el polvo. Y el polvo, pues los están hasta respirando y le puede irritar y, en fin, puede causar problemas. Entonces, voy a checar eso de que en Francia en este año ya iba a estar prohibido el uso de recibos de pago de esos materiales. El problema con otro tipo de materiales de uso cotidiano son todo lo que corresponde a los equipos de computación, los teléfonos celulares, todos los equipos plásticos y los equipos electrodomésticos, algunos de la casa, tienen retardantes de flama. Los retardantes de flama son sustancias químicas, sintéticas, que tienen una gran cantidad de bromo o tienen cloro, que son los más ampliamente utilizados en Estados Unidos. En la década de los 70 hasta se les ponían a las pijamas de los bebés, porque en las casas de Estados Unidos, de California y en esos lugares que son de madera, se creía importante para eso, pero después, demostrando la toxicidad de los retardantes de flama bromados, entonces eso se suspendió. Se supone que en la ropa no hay este tipo de compuestos, pero en la ropa esta que es planchado permanente o esa arrugada que venden, que no se desarruga por ningún motivo, tiene algunas sustancias que pueden ser perfluorados.
Entonces, ahí está ese problema. Y resulta que hay una discusión en tiempos acá, del año pasado acá, en Estados Unidos, del uso o no de los retardantes de flama. Los fabricantes de los retardantes de flama perbromados y perfluorados dicen que los 12 minutos que se retrasa el tiempo para que se queme un material plástico que tiene retardante de flama son suficientes para que la persona se eche a correr y se salga de la casa y no se quede ahí. El material de todos modos se va a quemar. Entonces, no es conveniente ponerle retardantes de flama a toda la gran cantidad de sustancias que nosotros estamos tomando, y los retardantes de flama, está demostrado, no están enlazados químicamente, se van soltando poco a poco al medio, de tal forma que las carcasas de televisión, las carcasas de computadora, todas las computadoras, los teclados, los teléfonos, los controles de televisión, tienen retardantes de flama. Y los niños no deberían de chupar ni agarrar los retardantes de flama, porque el contacto es que está en el aire, cae al polvo, y uno debería de lavarse las manos frecuentemente después de estar usando la computadora, el teclado, porque la contaminación es por la boca, porque uno casi siempre se toca la cara o la boca. Eso es lo que han hecho los estudios que hacen esta propuesta. La que sigue, por favor. Entonces, en relación a los retardantes de flama, en el 2010, 150 científicos de 22 países y de diferentes disciplinas suscribieron la Declaración de San Antonio, Texas. Si bien hay 3 retardantes de flama bromados que están considerados en el Convenio de Estocolmo, que consideramos, para su control y eliminación, y otro retardante de flama clorado y bromado está bajo evaluación, ya es algo, ¿sí? Sin embargo, existen otros, más de 50, 25, no sé, el número es muy difícil de saber, retardantes de flama clorados y bromados que se transportan a grandes distancias en el medio ambiente y parecen ser persistentes y bioacumulativos, lo que resulta en la contaminación de la cadena alimentaria, incluida la leche materna. Estos compuestos se encuentran en muchos productos como los equipos eléctricos y electrónicos, sin contar con información toxicológica completa, y de los que se tiene alguna información plantean cuestiones preocupantes. El problema es que aquí en México y en Estados Unidos también se usan retardantes de flama para el poliuretano, la fibra esta de los asientos. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre. El hule espuma. El hule espuma puede tener retardantes de flama. Aquí en México, en una oportunidad, en una tienda de los almacenes de aquí, estaba un vendedor, micrófono en mano, anunciando que los colchones marca X tenían retardantes de flama y tenían antimicrobianos, le hace triclosan. Y el que quiera tener más cuidado con su colchón, por 200 pesitos le ponían un baño de perfluorados para que no se manchara y no se mojara. Así que unos buenos sueños tóxicos en un colchón con retardantes de flama, antimanchas y antimicrobianos. Entonces, ni a dónde ponerse. Los retardantes de flama bromados y clorados no se encuentran unidos, eso ya lo dije. Alteran el funcionamiento de la hormona tiroidea, en algunos casos pueden los bromados alteran la hormona tiroidea y pueden tener afectaciones del neurodesarrollo, en el sistema reproductivo, en el sistema inmune, y están relacionados con cáncer. Dichas sustancias químicas pueden aumentar la toxicidad del fuego, y ya que al ser quemados se forman dioxinas y furanos. Además de que su beneficio global en la mejora de la seguridad contra incendios no ha sido comprobado. En la mayoría de los incendios fuertes, la gente se muere por intoxicación de los gases de los productos que se queman y no por el fuego. Entonces el negocio es muy fuerte, y está ese debate de qué hacer, ¿no? Y México sí tenemos eso, porque después del Tratado de Libre Comercio hay una comisión del medio ambiente en donde acaba de salir relativamente hace poco la lista de bromados o de retardantes de flama que nosotros
que los gobiernos de México deben de tener presentes para el cuidado, precaución, eliminación de esos productos. O sea que sí los tenemos acá. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, el problema con el equipo que tiene retardantes de flama es que se ha asignado en la División Internacional de Trabajo que los países China, India, Ghana, es terrible cómo los gobiernos benéficos del capitalismo central le regalan la basura electrónica a los países China, India y Ghana, pues para ver qué hacen. Pues porque esta fotografía es en México. Esto no se alcanza a ver. En la frontera norte hay estos lugares. Aquí en el Estado de México hay lugares en donde la protección para recuperar los metales valiosos que tienen los teléfonos y las computadoras es todo un negocio. En 2014 se produjeron 41.8 millones de toneladas de basura electrónica y solo un sexto o 6.5 millones fueron reciclados, pero había que tener cuidado con el reciclado. El reciclado es también bastante tóxico, haciéndolo aún en las mejores condiciones, en una fábrica, con el personal protegido. Los reciclados son productores de CO2 cuando menos. El problema es que la mayoría de los reciclados se hacen en condiciones pésimas. El quemar los plásticos para que entonces quede el metal y se pueda recuperar es sumamente tóxico, se producen dioxinas y furanos y eso se hace todos lados. Y están hombres, mujeres y niños haciendo la recuperación porque representa un negocio, ya que se estima un valor de 52.000 millones de dólares en oro, plata, fierro y cobre, entre muchos de los metales que se recuperan para seguir produciendo este tipo de productos. Y hasta fierro, y donde son 16.5 millones de toneladas de fierro, 1.9 millones de toneladas de cobre, así como 300 toneladas de oro. Entonces, pues esto, como es cuestión de pesos y centavos, es muy importante recuperarlo, pero el beneficio no se ve por ningún lado. El problema es que con el avance tecnológico, cada año sale una computadora nueva, un teléfono celular nuevo, y se van a la basura los otros, y ya llegan a esos lugares, son tirados a campo abierto. En México hay cantidad de lugares que seguramente ustedes han visto con materiales de esos tirados, se destruyen, contaminan el aire, el agua, en fin. Eso es muy cuestionable, ¿no? Porque ahora resulta que tenemos que estar comunicados y sí hay beneficios. Yo no puedo negar que toda esta información se las estoy dando justo porque estoy revisando estos informes hay mucho tiempo, pero el problema es que no tiene que ser así, no tienen por qué tener estos productos retardantes de flama que no protegen, porque no todo el mundo se está quemando, y se expone a toda la población innecesariamente porque va a tardar 12 minutos más, se retrasa de 12 minutos en quemarse el producto si de todos modos se va a quemar. Entonces eso es así como que muy irracional, ¿no? Entonces esto es en cuanto a este tipo de sustancias. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, pues ya creo que fue suficiente. Espero sus comentarios. Antes de que se me pase, hay una cosa importante. ¿Alguien se acuerda de la definición de salud de la OMS? ¿Quién nos las puede platicar? A ver. A ver, a todos. Muy bien, pues ¿cómo ven que en estas épocas esa definición pueda seguir vigente? Yo creo que a lo mejor no es exactamente vigente en ningún momento, ¿verdad? Pero ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Porque nosotros somos recipientes de una gran cantidad de sustancias tóxicas desde que nacemos. Y que quede claro, obviamente no nos caemos muertos por eso, pero ¿cómo puede modificar o no esta mezcla, este cóctel tóxico que ya tenemos y al que estamos siendo expuestos
cotidianamente. Eso no lo podemos saber exactamente qué le pasa a quién. Las pruebas estas que se hacen en sangre para determinar tóxicos industriales y sintéticos se han hecho en muchos lugares. Hay personas adultas que tienen hasta 90 sustancias, pero cuando estos resultados se presentan fue el caso de España, cuando una señora directora de un centro de salud o de una institución importante de salud en España, junto con otros ministros de salud de diferentes países de Europa, se hicieron esta prueba para determinar tóxicos. Les probaron 140 sustancias y la mayoría de ellos tenían cuando menos 40 sustancias tóxicas en su cuerpo. Y cuando este trabajo lo presentaron a las autoridades de salud en España, dijeron: no hay problema, esas 40 sustancias están bajo la norma, no rebasan los límites permitidos de esa sustancia tóxica. Y la señora dice: 40 tóxicos al nivel permitido no son tóxicos, no son un problema. Entonces, exactamente, claro, la señora tiene, como todos nosotros, tenemos nuestras funciones y subimos y bajamos y hacemos, pero cada vez recambiamos, algunos son bioacumulables, los talatos y el bisfenol A los eliminamos, pero los volvemos a adquirir. Entonces, ¿cómo quedaría por ahí la definición de la salud? Seguramente que en esa definición no se consideraba la cuestión química, ¿no? Pero pues ahora estamos expuestos a una gran cantidad de cosas. Yo pienso que sería bien interesante tratar de redefinir la definición de salud en nuestras condiciones reales, ¿no? Y otra cosa que yo quiero comentarles es que ustedes, como estudiantes de la carrera de promoción de la salud, pues creo que acaban de confirmar que su carrera es todo un reto. Es un verdadero desafío al sistema capitalista, porque el sistema capitalista, por naturaleza, nos está causando muchísimos problemas de salud. Ya lo vimos. Entonces, hay un montón de cosas que hacer, pero cantidad de cosas que hacer. Y las reglas, las leyes y los reglamentos y la toxicología reglamentaria, esas todavía está muy difícil que nos ayuden. Somos nosotros organizándonos y dejando de consumir hasta donde sea posible, desde mi punto de vista, a lo que estamos expuestos, que podemos pasarla mejor, sobre todo para las mujeres embarazadas y para los jóvenes y hombres y mujeres en etapas de reproducción. Ven que el sistema nervioso se está formando hasta los 25 años y con estos tóxicos, bueno, los casos de autismo y de hiperactividad y de esa cuestión de no atención, falta de atención, esos están elevados notablemente en todos lados. En Estados Unidos, porque ahí se la pasan haciendo encuestas y tienen todo medido, pero no cambia mucho la cosa, se tiene mucha información en ese sentido, ¿no? Y se atribuyen muchos de los padecimientos crónicos, degenerativos, diabetes, obesidad, hipertensión, en fin, una gran cantidad de cosas, más que a la cuestión genética, a la presencia de sustancias químicas. Entonces, pues, ustedes la mayoría son jóvenes, tienen muchas ganas de trabajar, entonces son muy creativos, ustedes pueden hacer muchísimas cosas en su medio, en su familia, en su casa. Hay reportes en Estados Unidos donde que al interior de la casa hay hasta 400 sustancias compuestos orgánicos volátiles y muchos de ellos tóxicos. Más contaminadas las casas adentro que afuera. ¿Por qué? Porque tienen el limpiador para esto, el limpiador para otro, así como que 20 limpiadores. Así, para cuando va alguien a hacer el aseo, así la colección de frascos de colores, con sustancias de colores muy bonitos y perfumes muy sabrosos, que no sirven para limpiar, y sí para contaminar el lugar. Y están más contaminadas las casas que afuera. Está demostrado.
porque los jabones, los champús y todo tiene perfume, ¿no? Hasta los limpiadores de lentes tienen perfume. No sé por qué. Pero entonces, sí se pueden hacer cosas, por lo menos en nuestro medio cercano, y hay cosas. Cualquier cosa, todo esto que yo les comento está documentado. Si a ustedes les interesa, yo tengo la bibliografía, se los pasa, ya era mucho ponerle toda la bibliografía, pero me gustaría saber sus opiniones o dudas, a ver si puedo contestarles. Gracias.